Bueno, esta semana llegó la fecha, por supuesto, que todos estábamos esperando en los mercados financieros. ¿Subió o no las tasas de interés la Reserva Federal de los Estados Unidos? Y de ahí ver qué vamos a hacer ahora nosotros. Por supuesto, vamos a platicarlo con Rodrigo Heredia, subdirector de análisis bursátil de Grupo B por Más. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal las tasas de interés? Bueno, al final resultó todo como la mayoría de los analistas y economistas esperaban. Previo a la subida de esta semana, lo que sucedió, lo que se decía y las encuestas y demás apuntaban a que a nivel de economistas, de los economistas alrededor del mundo, estaba prácticamente 50-50, 50% pensaban que iban a haber un incremento de tasas, el otro 50% por supuesto no. Sin embargo, a nivel de mercado, los bonos americanos, hay que recordar que las tasas de interés básicamente se replican en los bonos americanos. La cotización de estos bonos solamente incorporaba un 25% de probabilidades. Entonces, la realidad es que sucedió lo que la mayoría del mercado esperaba. El tono fue un tono, te diría, neutral por parte de la Reserva, diciendo de que si bien las condiciones económicas pudieran soportar una subida, querían tener más elementos para que esto sucediera, elementos del mercado laboral en Estados Unidos, y por supuesto que querían seguir prestando atención con lo que sucedía a nivel global, a nivel mundial. Recordamos, ya lo hablamos en este espacio, el tema de China. Y lo que esto estaba provocando, el tema de Brasil. Básicamente, para que los que nos están viendo entiendan, lo que sucede es que China, al ser el principal consumidor de materias primas del mundo, la mayoría de las economías emergentes son proveedores de esas materias primas. Entonces, obviamente se viene una desaceleración de China, y esa desaceleración de China arrastra a estas economías emergentes que eran, insisto, proveedores de materias primas, algunas con casos muy particulares, como el caso de Rusia con el tema del petróleo, que si bien Rusia no es una economía emergente, pero es altamente dependiente del petróleo, con esta bajada que hubo. Entonces, sí, el contexto en general, por el tema de China, por el tema del petróleo y por otros asuntos, el tema económico a nivel global no está tan bien como para que se justifique un alza de tasas de interés. Y fíjate que lo dijo muy bien, lo gritó hasta el cansancio, hace más de un mes ya, el director regional, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, ¿no? Que acuérdense ustedes que no es como el Banco Central Mexicano, allá son reservas por regiones, ¿no? Y manejan todo lo que es la política del medio circulante, la política de tasas por regiones. Exacto. Lo cual es muy inteligente, porque cada región tiene diferentes fenómenos en comportamiento de mercados financieros, ¿no? Aquí nos pasa ya lo mismo. Podríamos muy bien tener un Banco de México también por regiones, ¿no? Sí. Sí. Es un caso medio particular el de Estados Unidos. En términos generales es un modelo bastante parecido al de México. Hay que recordar que en México el mandato del Banco Central, la mayoría de los bancos centrales en el mundo, como el de México, el único mandato es el control de precios, es decir, el control de la inflación. En Estados Unidos, por el contrario, la Fed, que es el Banco Central, tiene dos mandatos, que es el control de precios, es decir, la inflación, sumado al crecimiento. Entonces, son dos pistones como que se tienen que ir moviendo en el mismo sentido. O sea, tienen que ser muy cuidadosos en cómo manejan la política monetaria. Ellos juegan hasta el manejo de hasta la creación de empleos, ¿no? También tiene que pasar, por lo menos parcialmente, por banco de la Fed, ¿no? En Estados Unidos. Sí, es básicamente su principal indicador. Es que ahí empujan todo, ¿no? Ahora bien, esto para mucha gente es qué bueno que no suban las tasas de interés, esto me va a beneficiar, seguramente muchos amigos están pensándolo, en créditos hipotecarios, con las tarjetas de crédito, que no me van a subir las tasas, ¿no?
No necesariamente, no sabemos qué vaya a pasar. Es una muy buena pregunta. Que no la hayan subido en esta reunión, que fue la de septiembre, solamente es, digamos, postergar algo que va a suceder. Lo dijo hoy la chairman de la Fed, Janet Yellen, que hay muchas probabilidades que esto suceda en octubre, quiere decir el mes que viene, y si no es en octubre, es en diciembre. Para que vos tengas una idea, volviendo al tema de las encuestas y de los pronósticos, más del 90% de economistas y de analistas alrededor del mundo estima que antes de que termine el año las tasas en Estados Unidos van a subir. Entonces, no ha sido en septiembre, será en octubre y si no, será en diciembre. Ahora, ¿qué impacto tiene? Los mercados financieros, a diferencia de otros mercados, suelen adelantarse. Un mercado financiero que funcione bien, desde la teoría, incorpora todo este tipo de estimaciones, todo este tipo de qué es lo que piensan los analistas alrededor del mundo. Entonces, yo te diría que en Estados Unidos está prácticamente incorporado en el sistema financiero una subida en tasas, por lo menos en los productos que hoy hay, una subida de tasas de alrededor de 1/4 punto porcentual, porque esto va a suceder en algunos meses. Y lo que va a suceder en México es que el Banco Central Mexicano, Banxico, va a reaccionar inmediatamente. Subiendo también la tasa de referencia, sí. ¿No? Ahora, es importante destacar que acá son por dos razones totalmente distintas. La subida en tasas en Estados Unidos, para que se entienda, es que el Banco Central dice las condiciones económicas en Estados Unidos están lo suficientemente saludables después de la crisis para empezar a corregir y a normalizar una referencia de tasa, porque no puede ser cero. No puede ser cero. Exactamente. Y porque una tasa cero genera potenciales burbujas. Hay mucha gente que dice que los mercados accionarios son una burbuja. ¿Por qué? Porque tasa cero implicaba que vos te podías endeudar prácticamente a cero, comprar acciones, esperar que suban, venderlas, quedarte con la ganancia y devolver el dinero. Yo no creemos que ese sea el caso de la burbuja, pero que hay un riesgo de burbuja siempre hay cuando las tasas son cero. Entonces, ellos lo que quieren hacer es normalizarla. En México la situación es diametralmente diferente. En México, primero, la tasa no es cero, es, digamos, como la quieras ver, con o sin impuestos, está entre un 3 y un 3,5%. Pero ¿por qué se va a subir la tasa después que lo haga en Estados Unidos? Para proteger la salida de flujos. Esto es básicamente, si en Estados Unidos te van a pagar un poquito más y tiene, por definición, riesgo cero, no tendría sentido que te quedes en otro país que tiene un riesgo específico. El riesgo de México en este caso es bajo, pero sí tienen que subir la tasa para proteger los inversionistas que están acá y que no quieran vender y se vayan a Estados Unidos. Pues mira, el riesgo es bajo, pero ya nos ha ocurrido en estos meses, ¿eh? Sí, y has tenido que intervenir como Banco de México también para frenar un poquito, proteger un poquito el riesgo de salida de capitales. No estamos hablando de la inversión extranjera directa que llega a nuestro país, por ejemplo, a fábricas, ¿no? Cuando llegan ustedes a una inversión extranjera o a invertir en una industria automotriz o aeroespacial, ¿no? Ese dinero no se va a mover por nada en este mundo, ya no se sale. Pero hay mucha gente que a través de fondos de inversión latinoamericanos, a través de fondos de inversión inclusive mexicanos o directamente, compran CETES, por ejemplo, o compran otro instrumento mexicano, ¿no? Y son extranjeros. En el momento en el que viene el costo de oportunidad, simplemente por garantías que puede otorgar el ambiente económico o el ambiente financiero de Estados Unidos, se desplazan, venden fríamente México y compran automáticamente Estados Unidos. Eso es a lo que habla Rodrigo. Para evitar eso, tiene usted que darles un costo de oportunidad atractivo a ellos, que es subir la tasa de interés, para que digan, bueno, nada más por beneficio monetario, me sigo quedando en México, aunque se me relaman los bigotes con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la tasa, el diferencial es importante. Es, ¿no?, muy importante. Entonces, abres el margen nuevamente y con eso se te queda la inversión extranjera en México. Eso lo hacen de manera estratégica y de manera inteligente. Ahora, yo, banco comercial, también muevo los bigotes y digo, vamos a empezar a subir las tasas de interés y ampliar los márgenes entre tasa activa y tasa pasiva. ¿O es una tentación?
Es una buena pregunta. Yo lo que creo es que más que ampliar el margen como banco comercial, la tasa de referencia de Banxico es justamente eso, es una tasa de referencia. Entonces, por supuesto que cualquier incremento en tasas del Banco Central Mexicano va a generar un incremento en tasas en los bancos. Me lo estás diciendo, ¿no? Sí. Puedes aumentarla. Sí, claro. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Genera un encarecimiento de las deudas que cualquier persona o empresa tenga a tasa variable. Esto es muy importante, a tasa variable, porque esa es la tasa que, digamos, justamente varía en el tiempo. Si alguno de los que nos está escuchando tiene un crédito a tasa fija, eso no se va a mover. Empresa o persona no se va a mover. La tasa variable sí, necesariamente se tiene que mover. Las tasas de las tarjetas de crédito te diría que no necesariamente pudiéramos ver un incremento de tasas, aunque te diría que a nivel de comparativo internacional las tasas en México todavía para los consumidores, no estoy hablando para inversión, para los consumidores son sumamente competitivas. Yo creo que también el tema de las tasas, acordate que también las tasas se mueven mucho en función de las tasas de morosidad. Cuanto mayor morosidad tiene el sistema financiero, más suben las tasas. No es el caso tampoco en México. Ahorita estamos bien en cuanto a tasa de morosidad, ¿verdad? Entonces realmente no se va a subir tanto la tasa, digamos, las pasivas de corto plazo comerciales, ¿no? Como puede ser la tarjeta de crédito o como pueden ser algunos créditos como el crédito hipotecario. No se van a mover todavía aparentemente las tasas de interés, ¿no? En los próximos meses no, pero que se van a mover hacia arriba, eso seguro. Así es, porque no hay inflación, pero sí hay inflación, que es algo también irónico en este país, ¿no? Pero si quieres, ahorita lo platicamos. Vamos a unos mensajes y regresamos aquí con más en Estrategia de Negocios.